Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy a esta fiesta de San Carlos Borromeo y este Evangelio parece que, aunque es casual, providencial, digamos, que lo hayan puesto hoy porque no tiene que ver con la fiesta, pero sí un poco con Carlos Borromeo, porque Carlos Borromeo parece que tenía la vocación de ser administrador infiel, no fiel, sino infiel. De hecho, estamos en una época, el siglo XVI, donde está acusado fuertemente el nepotismo. El nepotismo era pues el hecho de los enchufismos por parte del Papa hacia su familia. De hecho, Carlos Borromeo es sobrino del Papa Pío IV. Y Pío IV, cuando sube al papado, lo llama y enseguida, con solo 22 años, lo hace cardenal. Con 25 años lo ordena sacerdote y obispo el mismo año, con meses de diferencia. El año siguiente, años antes de ser obispo, a los 23 años, lo hace secretario de Estado, o sea, el puesto más alto en el Vaticano, en la Santa Sede, después del Papa. Con estas edades y con lo vividor, no siento decirlo así, que era el Papa, pues tenía todos los puntos para ser un auténtico desgraciado. Y dicen que hasta su ordenación episcopal era no malo, porque Carlos Borromeo nunca fue malo en sí mismo, pero sí un poco más distraído en el sentido que le gustaban las artes, le gustaba la música, le gustaban algunos espectáculos. No es que hiciese nada especialmente malo, pero cuando llega a la ordenación episcopal con solo 25 años, se lo empieza a tomar en serio, hace ejercicios espirituales de San Ignacio, cogerá a los jesuitas como padre espiritual, hace un cambio fuerte y empezará a chocar con el Papa, porque el Papa le dice que se deje de espiritualidades y que se divierta, y que es joven y que viva la vida. Y entonces él decide dejar la Santa Sede, y ya que lo han hecho obispo de Milán, dejar Roma e irse de obispo a Milán. Jovencito para ser obispo, seguramente más joven que el 95% de los curas de su diócesis, y es el obispo. Y llega a Milán. Hemos de decir que antes de ir a Milán había hecho muchísimas cosas. Había sido a la vez que secretario de Estado y justo antes gobernador de varios sitios. Le habían dado cargos de todo tipo. Había estado en la culminación del Concilio de Trento como enviado del Papa. Había hecho 1000 cosas. Y todo esto antes de los 25 años.
Pero entonces decide dejar todo esto y hacer de obispo. Y se va a Milán, diócesis que le dan. Recordemos que Milán era, aparte de su diócesis nativa, él es de allí, sino que sobre todo era la diócesis más grande, todavía lo es hoy, de Italia. Una diócesis enorme. Y empieza a aplicar todas las reformas del concilio. Empieza a crear seminarios, se preocupa por la formación de los sacerdotes, por su espiritualidad, empieza a hacer las primeras estadísticas de los fieles. Cada párroco tenía que hacer una estadística de sus fieles, de cómo los llevaba, lo que hacían, lo que dejaban de hacer, cómo eran cada uno. Bueno, va a visitar todas las parroquias, marca toda una serie de normativas de cómo ha de ser, cómo los párrocos han de llevar la espiritualidad de sus fieles y la espiritualidad propia de cada sacerdote. Hará 1000 cosas en la diócesis, hasta que llega un momento crucial. Bueno, aparte de colaborar con muchas instituciones de religiosos y religiosas para la evangelización de Milán. Recordemos que Milán, antes que él, había tenido un grandísimo santo, que era San Ambrosio, el que convirtió a San Agustín, arzobispo de Milán. Y él fue el segundo, seguro que hubieron otros grandes obispos, pero a mí yo no los conozco. Pero en la historia se conoce como después de San Ambrosio, la diócesis ambrosiana, Milán, viene San Carlos Borromeo, el gran santo de Milán. Después de él vinieron otros grandes. En el siglo XX han tenido, entre otros, pero 2 grandísimos obispos. Uno fue el cardenal Schuster, que para los jóvenes no les dirá nada, pero en medio de la guerra mundial fue un grandísimo obispo de Milán, de una categoría absolutamente, no lo han hecho santo, pero podrían hacerlo en cualquier momento, un grandísimo obispo. Y después uno que es santo, que es Montini, cardenal Montini, que después fue Pablo VI, San Pablo VI, con lo cual han tenido enormes obispos. Pero llegó un momento en la diócesis de Milán, que recordemos en ese momento el milanesado, Milán era español, y había el virrey de España, era gobernado por los españoles, y en una de las visitas del gobernador estalla la peste. ¿Y qué hace el obispo? Todas las autoridades españolas huyen de Milán. No queda nadie que mande, que haga nada, todos huyen. ¿Quién organiza todo? Pues el obispo de Milán, San Carlos Borromeo. Pero todo no desde los despachos, no desde su casa o su palacio episcopal, sino que va parroquia por parroquia, lugar por lugar, lazareto por lazareto, donde iban allí ayudando como fuera, como se pudiese, organizando a todos los sacerdotes para que atiendan a todos los enfermos y los que lo necesitaran. Morirán muchos sacerdotes, él mismo administrará la unción de enfermos y el viático a tantos y tantos con peste. No se contagiará él, pero muchos otros sí. Pero él estará en primera línea en todo. Y por toda su dedicación, realmente será el obispo más recordado en la diócesis de Milán, el gran obispo que no abandonó a su pueblo cuando vinieron los problemas, sino que estuvo con él en todo momento dando la vida. A partir de allí, su fama creció siendo todavía joven y realmente trabajó incansablemente por toda la diócesis hasta acabar totalmente agotado, muriendo joven. A ver, para los jóvenes diréis que no es tan joven, pero murió con solo 46 años, totalmente agotado del servicio total que dedicó a su diócesis. Uno de los grandes santos. Y fijaros bien en el Evangelio de hoy, el administrador infiel. Él,
como tantos otros, fruto del nepotismo, podrían haber sido malos administradores, tuvieron malas influencias, subieron excesivamente rápido. Y sin embargo, fue un santo y uno de los grandes. Fue el administrador fiel. Y aquí se incumple lo que dice el Evangelio al final. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Esto es una evidencia, es una verdad. La gente para hacer el mal es muy lista, para hacer el bien es más tonta. Los cristianos nos falta perspicacia, nos falta astucia para el bien, pero no le faltó a San Carlos Borromeo. Se dejó llevar realmente por la gracia de Dios. Y es lo que a cada uno en su lugar nos pide el Señor, dejarnos llevar por la gracia, vivir en su gracia, buscar el bien, para de esta forma cuantos más mejor entren en la vida eterna.